Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy quiero pedirles que apaguen las luces y que permitan que el motor de nuestro autobús del terror los conduzca por la desolada carretera, directo a la penumbra. En el viaje de hoy, cruzaremos caminos donde las apariciones se manifiestan sin previo aviso. Escucharemos leyendas que han sobrevivido generación tras generación, más bien porque, más que leyendas, están basadas en hechos reales. Nos adentraremos en el mundo misterioso de los chaneques, y para los más valientes, para los que se atrevan a llegar hasta el final, nos enfrentaremos a entidades muy, pero muy oscuras, de esas que no deberían ser nombradas en voz alta. Esta noche no será un trayecto cualquiera, queridos pasajeros, será un descenso hacia lo inexplicable, así que respiren profundo, porque una vez que avancemos, no habrá vuelta atrás. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La muchacha del autobús. Pasajeros de la desolada carretera y conductor, mi nombre es Sebastián Calera, y lo que voy a contarles ocurrió hace aproximadamente 10 años, en Celaya, en el estado de Guanajuato. En ese tiempo yo trabajaba como chofer de camión urbano, turnos largos, rutas repetidas, los mismos semáforos, las mismas caras, hasta que una noche, algo rompió la rutina. Era el final de mi jornada. El autobús ya iba completamente vacío. Había dejado al último pasajero unas cuadras antes, y me dirigía a la terminal para estacionar la unidad. Llegué, apagué el motor. El ruido del camión muriendo en silencio siempre me parecía tranquilo. Hasta esa noche, porque cuando el motor se apagó, sentí que no estaba solo. Fue extraño porque ni escuché pasos ni escuché voces, pero sí sentí una presencia detrás de mí. Pensé que alguien se había quedado dormido en los asientos traseros. No sería la primera vez. Estaba por gritarle en voz alta: «¡Hey, ya llegamos a la terminal!», cuando algo me recorrió la espalda. No era una sensación normal. No sé cómo decirlo bien, pero tenía la certeza de que lo que había ahí era distinto a una persona. El ambiente dentro del autobús cambió. Se volvió frío, como si alguien hubiese abierto una ventana al invierno. Y entonces supe que aquello no era humano. No quería voltear. Les juro que no quería hacerlo. Pero a veces el cuerpo reacciona por instinto. Levanté la vista hacia el retrovisor y la vi. Sentada a mitad del pasillo, una mujer joven. Cabello oscuro, largo, cayéndole sobre los hombros. Su piel era pálida, demasiado pálida. No parecía sólida. Era como si la estuviera viendo a través de una neblina. No parpadeaba. Sus ojos estaban fijos en mí. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Las manos me sudaban. Intenté convencerme de que era el cansancio, una mala jugada de mi mente. Pero no. Ella estaba ahí, sin moverse ni hablar. Pero estaba. Yo apenas pude decir: «No sé qué quieres. Yo no puedo ayudarte. Por favor, déjame en paz». Mi voz se escuchó pequeña dentro del camión vacío. Ella inclinó levemente la cabeza, como si escuchara. Y entonces simplemente se desvaneció. Yo esperaba que se levantara o caminara, pero no lo hizo. Simplemente se deshizo en el aire. El asiento quedó vacío, y como podrán adelantar conductor y pasajeros, esa noche no dormí.
Los días siguientes seguí trabajando la misma ruta. Con miedo, sí, pero nada volvió a pasar. Al menos por un tiempo. Semanas después, una joven se subió al autobús. Vestía uniforme de enfermera. Se quedó de pie junto a mí, mientras buscaba el dinero del pasaje en su monedero. Yo apenas la miraba, pero entonces noté algo que me hizo estremecer. En su llavero colgaba una fotografía pequeña, de esas que se toman en las ferias y que luego se transforman en llaveros. En ella aparecía una muchacha sonriendo. Se me heló la sangre. Era ella, la misma mujer que había visto en el autobús. No había duda. Sentí que el estómago se me cerraba. No lo pude evitar, y sin pensarlo demasiado le dije: «Disculpa, esa muchacha de la foto, ella se me apareció aquí, en este camión hace unos días». La joven me miró confundida al principio. Luego su expresión cambió. «¿Cómo dice?». Le repetí lo que había visto. Mientras hablaba, su rostro se transformó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La de la foto era su hermana. Había fallecido años atrás. Entonces me contó algo que me dejó helado. Su madre había enfermado gravemente. No tenían dinero para el tratamiento. Ella estaba estudiando la carrera de enfermería y su hermana no tenía trabajo, así que ella decidió salir a pedir apoyo en las calles para conseguir lo necesario. En uno de los cruces, un automóvil la embistió a toda velocidad. Perdió la vida ahí mismo. Cuando me dijo el lugar del accidente, supe que era parte de mi ruta. Irónicamente, meses después, su madre logró recuperarse. Yo no podía creer lo que escuchaba. Antes de bajar del autobús, la enfermera me tomó del brazo y me dijo entre lágrimas: «Por favor, chofer, si la vuelve a ver, dígale que mi mamá está bien, que se recuperó». Sentí un nudo en la garganta. Le dije que sí, aunque la idea de volver a encontrarme con aquella aparición me aterraba. Y quiero decirles, conductor y pasajeros, que para bien o para mal, sí pasó. Semanas después, de nuevo al final del turno, otra vez con el autobús vacío, de nuevo en la terminal. Apagué el motor y el frío volvió. No necesité mirar al retrovisor para saber que estaba ahí, porque la sentí. Pero esta vez no quise huir. Reuní valor y miré. Ahí estaba, en el mismo asiento, igual de pálida, igual de silenciosa, pero sus ojos parecían más intensos. Me quedé paralizado unos segundos, hasta que recordé el mensaje. Con la voz temblorosa le dije: No te preocupes. Tu mamá está bien. Se recuperó. Está viva». Por un instante el autobús quedó en un silencio absoluto. Entonces, su expresión cambió. Sus facciones, que antes parecían tensas, se suavizaron. Sus ojos perdieron aquella angustia que no había sabido reconocer la primera vez. Fue como si una carga invisible se le desprendiera de encima. Y entonces sonrió. A diferencia de otros casos de terror, aquí ella no esbozó una sonrisa amplia, ni macabra ni burlona. Fue una pequeña y sutil. Después, desapareció. Esta vez no sentí miedo. Sentí paz. Esa fue la última vez que la vi. Desde entonces, conductor y pasajeros, cada vez que paso por ese cruce de calles, bajo la velocidad. Porque quiero decirles que aunque muchos no lo crean, hay historias que no se quedan en la tierra o en un punto fijo. Algunas siguen su ruta hasta que alguien les lleva el mensaje
que necesitan escuchar. El sonido de algo invisible. Buenos días, tardes o noches. Les saluda Hamilton Aguilar. En esta ocasión me gustaría contar una historia que me pasó cuando yo tenía 15 años. Como cada fin de año, mis padres me mandaron a la finca de mis abuelos, en el campo, lejos del ruido y de la capital. El camino era de tierra roja, rodeado de milpas, cafetales y potreros. De día todo era verde y de noche la oscuridad caía pesada, llena de grillos, ranas y ese silencio profundo que solo existe en los campos de Guatemala. Ese año, estábamos casi todos los primos. Éramos inquietos, curiosos y queríamos sentirnos valientes y grandes. Por eso convencimos a un tío de dejarnos acampar en un claro que quedaba bastante retirado de la casa de mis abuelos, cerca de un viejo corral abandonado. Según él, ahí antes guardaban bueyes. Llegamos al atardecer, cargando mochilas, cobijas y comida. Armamos las tiendas mientras el cielo se pintaba de naranja detrás de los cerros. Cuando oscureció, encendimos una fogata con leña seca. El humo subía recto, porque no corría viento. Nos sentamos alrededor del fuego contando historias de espantos. La sinaguaba, el cadejo, el sombrerón, riéndonos para no sentir miedo. Pero a medida que la noche avanzaba, el monte se volvió extraño. Los grillos dejaron de sonar. Las ranas callaron. Hasta los perros de la finca, que siempre ladraban a lo lejos, estaban en silencio. Fue entonces cuando lo oímos. Un sonido lejano, profundo, como ruedas de madera sobre tierra, y el trote lento de caballos. Al principio pensé que venía del camino principal, pero no tenía sentido. Nadie pasaba por ahí a esa hora, y menos de noche. Todos dejamos de hablar al mismo tiempo. Solo escuchábamos. El sonido se acercaba más y más. Las ruedas crujían con claridad, como si avanzaran justo por el claro donde estábamos. Sentí un nudo en el estómago. Miré hacia la oscuridad esperando ver la silueta de la carreta, la forma de los caballos, alguna linterna, pero no había nada. Entonces pasó. Un viento helado, imposible en esa noche caliente de campo, atravesó el campamento. No fue una brisa, fue como si algo invisible cruzara entre nosotros. La fogata se agitó violentamente y las llamas se inclinaron hacia atrás. Sentí el frío meterse bajo mi ropa y el sonido estaba ahí mismo. La carreta invisible pasaba frente a nosotros. Nadie habló, nadie respiró. Solo oíamos las ruedas, los cascos y luego, poco a poco, el sonido comenzó a alejarse hacia el monte oscuro. Creí que había terminado, pero entonces llegaron los lamentos. Primero uno, luego varios gritos lejanos, desgarrados, como gente sufriendo, suplicando, llorando al mismo tiempo. No eran voces normales, eran huecas, arrastradas, como si vinieran desde muy lejos o desde debajo de la tierra. Se me heló la sangre. Uno de mis primos empezó a rezar en voz baja. Otro estaba llorando. El pánico nos rompió. Apagamos la fogata a patadas. Agarramos lo que pudimos y corrimos hacia la casa de mis abuelos, sin mirar atrás. El monte parecía más oscuro que nunca. Sentí que algo venía detrás de nosotros, aunque no oía nada más. Cuando llegamos, golpeamos la puerta como locos hasta que mi abuelo abrió. Debíamos de vernos horribles,
porque enseguida encendieron más luces. Mi abuela nos sentó en la cocina, nos dio café con leche caliente y nos pidió que contáramos qué había pasado. Cuando terminamos, nadie habló por un momento. Mis abuelos se miraron. Mi abuelo suspiró, bajó la mirada y dijo despacio: «¿La oyeron? Esa es la carreta de la muerte». Después dijo mi abuela: «Cuando pasa por aquí, es porque alguien del lugar va a morir. Y los gritos son las almas que se lleva». Esa noche dormimos todos en la misma sala, con las luces encendidas. Nadie quería quedarse solo. Yo no pude pegar los ojos. Cada crujido de madera me hacía pensar en ruedas acercándose. A la mañana siguiente, antes de que saliera bien el sol, se oyeron gritos en la entrada de la finca. Era un muchacho del caserío. Venía corriendo. «Don Mateo se murió», gritaba el vecino. «Lo encontraron muerto en su hamaca». Se me heló el cuerpo. Don Mateo vivía en la casa más cercana al claro donde acampamos. Decían que había estado bien la noche anterior, que simplemente amaneció sin vida, con la cara pálida y los ojos abiertos, como si hubiera visto algo terrible antes de morir. Han pasado muchos años desde entonces. Mis abuelos ya no están, y la finca quedó sola por un tiempo. Hace poco regresé con mi familia para pasar un fin de semana en unión familiar. El camino sigue siendo de tierra roja. Los cafetales aún rodean la casa, y el monte conserva ese silencio antiguo que nunca cambia. La casa sigue con el mismo olor a madera, humo y café viejo que me devolvió de golpe a mi niñez. Caminé por el patio, miré el corral abandonado a lo lejos y sentí ese mismo nudo en el estómago que creía olvidado. La última noche que nos quedamos en la casa, en la madrugada, la escuché otra vez, a lo lejos. Las ruedas de madera sobre tierra y el trote lento de caballos. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón golpeándome el pecho. Cada sonido de aquella noche de mi adolescencia volvió a mí como si el tiempo no hubiera pasado. Avanzaba por el mismo rumbo de siempre, invisible, inevitable. Solo recé en silencio, como aquella vez en el campamento, porque en ese momento entendí algo que me heló más que el recuerdo. Si la carreta de la muerte había regresado, entonces alguien del pueblo estaba por irse con ella. Hasta hoy, cada vez que suenan campanas o corren rumores en el caserío, siento el miedo subir otra vez por mi espalda. Al día siguiente nos fuimos temprano, y yo solo con la esperanza de que esta vez ese no hubiese sido el aviso de algo funesto. Dos de Chaneques. Pasajeros de la desolada carretera y conductor. Mi nombre es Javier Medina, y lo que estoy a punto de contarles ocurrió en los años 90, en Mochitlán, una localidad cercana a Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Allá desde que tengo memoria, siempre se ha hablado de chaneques, esos seres pequeños, elementales, traviesos, pero también vengativos cuando se les falta el respeto. Los viejos del pueblo crecieron enseñándonos que no se les debía provocar, que había lugares que les pertenecían y que esos sitios debían respetarse. Pero no todos creían en eso. En aquellos años, Yair, un muchacho del pueblo, regresó de Estados Unidos con su familia. Venía cambiado, incrédulo, burlón.
Decía que esas historias eran tonterías de gente ignorante. Se reía cada vez que alguien mencionaba chaneques. Hasta que pasó lo que pasó. Un fin de semana, organizamos una cascarita de fútbol en un terreno abierto. A unos metros había un pozo antiguo, profundo, cubierto apenas por unas piedras viejas. Desde siempre se decía que ese pozo era de los chaneques, que ahí habitaban o que ahí saciaban su sed, que no se les molestaba. Antes de empezar el partido, alguien le dijo a Yair: «No te acerques mucho al pozo. Ese lugar se respeta». Además del contexto que les acabo de brindar. Él soltó una carcajada. Y no solo eso. Empezó a burlarse en voz alta. Decía que quería ver si los duendecillos salían a jugar. Y como si eso no fuera suficiente, comenzó a arrojar piedras adentro del pozo. Las piedras caían, y el eco que regresaba no sonaba normal. No era el simple golpe contra el agua o el fondo. Era distinto. Hueco. Como si algo se moviera allá abajo. Nadie dijo nada, pero todos sentimos algo. El asunto quedó ahí, o al menos eso creímos. Al día siguiente, Yair amaneció enfermo. Al principio pensábamos que era cualquier cosa, pero no. A ver, esto es curioso, conductor y pasajeros, pero pasó justo así. El muchacho simplemente dejó de poder hacer del baño. Y no era que no tuviera ganas, no. Según él sentía la necesidad, el dolor, la presión, pero su cuerpo no respondía. Pasaron los días sin nada. Fue al doctor, luego especialistas, estudios, medicamentos. Nada funcionaba. Y por si eso fuera poco, comenzó a decir que en las noches sentía presencias, que algo caminaba alrededor de su cama, que escuchaba pasos pequeños, como de pies descalzos, correteando en su cuarto. No podía dormir. Se estaba consumiendo. La familia, desesperada, decidió acudir con una chamana que vivía en las inmediaciones del pueblo. Una mujer ya grande, conocida por saber tratar cosas que los doctores no entienden. Cuando le contaron lo del pozo, ella no dudó ni un segundo. No es enfermedad, dijo. Son los chaneques. Les faltó al respeto. El remedio era sencillo, pero no tan fácil. Yair debía volver al pozo, solo, llevar ofrendas, pedir perdón de corazón, reconocer su falta y prometer que jamás volvería a burlarse. Para entonces Yair ya no se reía. Fue hasta el pozo una tarde, casi al anochecer. Llevaba pan, fruta y un poco de mezcal, como la mujer le indicó. Se arrodilló frente al brocal de piedra. Yo estuve a lo lejos, y puedo jurar que el aire estaba más frío ahí. Pidió perdón. Habló en voz alta. Dijo que no sabía, que no volvería a hacerlo, que los respetaba. Y cuando terminó, luego nos dijo que una brisa salió del pozo. No fuerte, pero suficiente para mover la hierba a su alrededor. Esa misma noche, por fin, pudo hacer sus necesidades como si nada hubiera pasado. Nunca volvió a burlarse, nunca volvió a acercarse a ese pozo, y desde entonces, cree. La segunda historia ocurrió ahí mismo. Mi primo Chilo caminaba por el monte cuando encontró algo extraño entre la maleza. Pequeños utensilios de cocina, ollitas diminutas, platos pequeños, como si hubieran sido fabricados para gente muy pequeña. No eran juguetes, eran de barro, bien hechos, antiguos. Algunos le dijeron: «Déjalos, no son para nosotros».
Pero Chilo se rió. Dijo que eran curiosidades y se los llevó a su casa. A los pocos días comenzó la fiebre, pero no era una fiebre común. Ardía como si estuviera quemándose por dentro. No podía levantarse de la cama y luego aparecieron las ronchas. No eran como las de la varicela ni como el sarampión. Eran manchas rojizas, irregulares, que parecían extenderse como raíces bajo la piel. Algunas se inflamaban y desaparecían para reaparecer en otro sitio. Los doctores no encontraban explicación, hasta que alguien sugirió llevarlo con la misma curandera. La mujer lo miró fijo y preguntó: ¿tomaste algo que no era tuyo? Chilo negó al principio, pero cuando ella mencionó trastes pequeños, se puso pálido. No tuvo más remedio que confesar. La curandera fue clara. Esos no eran tuyos, eran de ellos. Tienes que devolverlos y pedir perdón. Esa misma tarde regresó al monte. Colocó los pequeños utensilios donde los había encontrado. Se hincó. Pidió disculpas. Dice que mientras hablaba, escuchó risitas suaves entre los arbustos. Al volver a casa, la mujer le aplicó un ungüento espeso, preparado con hierbas que nadie más conocía. Lo cubrió por completo y le dio un té amargo. La fiebre comenzó a bajar esa misma noche. Las ronchas se secaron en cuestión de días. Y desde entonces Chilo jamás volvió a tocar algo que no le perteneciera. Yo les cuento esto, conductor y pasajeros, no para tratar de convencerlos de nada, sino para advertirles algo que en mi pueblo aprendimos desde niño. Siempre hay que respetar lo que no conocemos, porque hay lugares, hay cosas, hay seres, que aunque no los veamos, nos están escuchando, nos están mirando, y no siempre perdonan. El departamento oscuro. Mi nombre es Edén Lascano. Soy ingeniero, y durante muchos años mi vida estuvo guiada por números, cálculos, lógica. Lo paranormal no formaba parte de mi mundo, hasta 2006. Ese año, llegué a trabajar a la planta de Bombardier Aerospace, cuando abrió operaciones en Querétaro. El plan era simple. Yo llegaría primero, me establecería, y después llevaría conmigo a mi novia. Renté un departamento en un tercer piso. Nada lujoso, pero suficiente. La primera noche, algo extraño se sintió. No hubo ruidos ni hubo sombras. Fue más bien una sensación, como cuando entras a un lugar donde acaba de haber una discusión y el aire todavía está cargado. Así, pero más denso, más frío. Pensé que era el cambio de ciudad, el estrés del trabajo nuevo. Pero las noches fueron lo peor, especialmente en la recámara. No sabía explicarlo. No veía nada, ni escuchaba nada tampoco. Pero cada vez que apagaba la luz, una opresión comenzaba en el pecho. Una tristeza que no era mía. Una sensación de angustia profunda, como si alguien hubiera llorado ahí durante años. Me costaba respirar. Me costaba relajarme. Había momentos en que me invadía una idea absurda, como si algo estuviera observándome desde la esquina más oscura del cuarto y me quisiera llevar con él. Y eso, para alguien que no cree en nada de esto, es desesperante. La sensación se volvió tan desagradable que empecé a evitar la recámara. Sin saber por qué, prefería dormirme en la sala. Ahí el ambiente era menos pesado. No cómodo, pero soportable. Las semanas pasaron. Una noche estaba hablando por teléfono con mi novia. Yo estaba en la sala, completamente solo. En medio de la conversación,
Ella guardó silencio. ¿Quién está contigo?, me preguntó. Nadie. Estoy solo. No, acabo de escuchar la voz de un hombre. Sentí un escalofrío. ¿Qué dijo? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Ella me dijo que la había escuchado a lo lejos, pero clara, susurrante. Y dijo: Él pronto vendrá con nosotros. Se me heló la sangre. Le aseguré que no había nadie. Revisé el departamento. Cerraduras, ventanas, nada. Pero algo ya se había instalado en mi mente. Con el paso de los días comencé a notar algo más perturbador. El departamento estaba junto a una luminaria de alumbrado público. Desde afuera el edificio siempre estaba bien iluminado. Pero adentro, particularmente mi departamento, no. Abría todas las cortinas, encendía todas las luces, y aún así el lugar se veía opaco, como si la claridad no lograra llenar el espacio. Era más evidente en la recámara. Ahí la oscuridad no era normal. No era falta de un foco. Era como si la luz se debilitara al cruzar la puerta, como si algo la absorbiera. Había momentos en que parecía un agujero negro. La temperatura bajaba ligeramente. El silencio también era distinto. Y ahí era donde menos podía estar. Desesperado llamé a mi madre. Le conté todo. Yo mismo me escuchaba ridículo. Ella fue clara. Busca a un sacerdote que bendiga el lugar. No era algo que yo haría normalmente, pero en ese punto necesitaba una explicación. Pregunté a los vecinos por la parroquia más cercana. En la primera oportunidad fui. Le conté todo al padre. Para mi sorpresa me miró fijo y dijo algo que me dejó completamente helado. No es la primera vez que bendigo ese departamento. Sentí un golpe en el estómago. Aceptó ir esa misma semana. Una noche, llegó con agua bendita y un pequeño libro de oraciones. Recorrió cada espacio: la sala, la cocina, el baño. Cuando entró a la recámara, hizo una pausa. Roció agua bendita en las paredes. Rezó en voz alta. El aire parecía vibrar. Y entonces pasó algo que no sé cómo explicar. El ambiente cambió. Literalmente, cambió. El aire se volvió más ligero, más respirable, y la habitación comenzó a verse diferente. No fue que encendiéramos más focos. Fue como si una barrera invisible hubiera sido derrumbada, permitiendo la entrada de luz. Por primera vez, el cuarto parecía normal, y ahí sentí un alivio inmenso. Antes de irse, el padre me pidió hablar. Él me dijo: mira, no quise decirlo al principio, pero yo sé que en esa recámara el inquilino anterior atentó contra su propia existencia. Precisamente a mí. Fue a quien me tocó oficiar su misa de cuerpo presente. Sentí un golpe ahora en el pecho. Entonces, padre, eso era lo que yo sentía. El sacerdote guardó silencio unos segundos, y luego lo que respondió me estremeció aún más que todo lo anterior. Hijo, si lo que estaba aquí interactuaba contigo de esa manera, poco tenía que ver con el alma de quien se quitó la vida. Lo miré sin entender. Luego me explicó: cuando alguien libera tanto dolor en un acto así, continuó, puede dejar una carga, y a veces esa carga atrae otro tipo de entidades que no son las personas o nunca lo fueron.
Entidades que buscan lugares donde la luz no entra. Entidades que es mejor ni nombrarlas. Sentí un escalofrío que me recorrió completo. El sacerdote finalizó, y el hecho de que la luz no penetrara ese cuarto, eso sí es preocupante. No quiso decir más, ni yo quise preguntar. Después de eso hice todo lo posible por mudarme. No tardé mucho en encontrar otro departamento. Nunca volví a sentir algo parecido. Pero hasta el día de hoy, cuando recuerdo aquella habitación donde la luz parecía morir, me pregunto si lo que realmente había ahí se había ido, o si simplemente me estaba esperando para llevarme con él. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,